Continuamos en Murcia hoy por hoy. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa a muchos. Hablamos mucho de este tema en los medios de comunicación. Se habla muchísimo en la calle y sobre todo se habla mucho cuando hay que ir de compras o a principios de año o también en septiembre. Y es del peso. ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones sobre la necesidad de perder peso, si estamos demasiado obesos, si no lo estamos, cuál es el peso ideal? ¿Cuántas veces se han recomendado dietas y visita al nutricionista? Y qué poquitas veces quizá al médico. Hoy está con nosotros una persona que desde luego sobre historias de peso sabe bastante. Me refiero al doctor Jordi Carballido. Él es licenciado y máster en psicología y terapeuta familiar. Trabaja en Clínica Londres y tenemos en nuestras manos su último trabajo, un libro, se titula Historias de peso y es cómo mejorar conductas y hábitos para ganar la batalla a los kilos. Muy seductor este eslogan, doctor, buenos días. Buenos días. Porque el eslogan de cómo ganar la batalla a los kilos se ha convertido en uno de los grandes lemas publicitarios prácticamente de todo, incluso a la hora de vender hasta bollería industrial. Tenemos el eslogan de come que no pasa absolutamente nada. Uy. Hoy queríamos nosotros, contando con su presencia y con su experiencia, pues hablar un poco, ¿no?, de este tema que tanto preocupa, del que tanto hablamos y sobre el que parece tampoco hay demasiadas soluciones, porque la obesidad va en aumento y además aquí en Murcia, ¿no?, en una región donde tanta verdura y fruta producimos, tan cerquita está todo, pero en cambio el número de obesos y en los niños sigue aumentando. Sí, la obesidad sí que tiene tratamientos eficaces, pero siempre deben estar entendidos dentro de un contexto médico. Luego también has dicho más o menos obesidad, es cierto, debemos distinguir entre sobrepeso y obesidad. La obesidad como tal es una enfermedad, además es una enfermedad crónica que no se cura, se debe controlar a lo largo de la vida. Hay una tendencia a acumular peso. Esta tendencia la padecen prácticamente el 55% de la población y lo que deben hacer las personas es cuidarse, vigilar su peso y revisar qué es lo que están comiendo. Es importante esos tres factores y quiero saber si los llevamos a cabo, porque quizá la báscula o el peso sí que está en todas las casas, sí que nos subimos a él y muchos nos deprimimos, ¿no? Porque parece ser que tenemos una idea del peso ideal, pero ¿es la correcta la que tenemos, doctor? La presión por un peso no real a veces es la causa de los trastornos de la alimentación. A veces, sobre todo, yo entiendo que el problema actual, lo que nos está ocurriendo, son sedentarismo y una alimentación no adecuada. O sea que debemos reeducarnos. Entonces tenemos un concepto equivocado de la alimentación. Podemos descubrir que lo que estamos comiendo no tiene nada que ver con nuestro consumo energético. Entonces, las personas que padecen obesidad deben hacer un tratamiento en una unidad de obesidad. Y esta intervención debe estar realizada por tres tipos diferentes especialistas. Un médico especialista en nutrición, un nutricionista. El nutricionista tiene la labor de revisar qué hace el paciente, qué hábitos tiene y ayudarlos a cambiar. Y un psicólogo que en determinados casos es muy útil para ayudar a controlar estos momentos en que el paciente pierde los papeles, que ve una cosita en la nevera y no puede evitarlo. Usted es psicólogo y me gusta mucho esta conversación con usted porque hemos hablado a veces con nutricionistas, con médicos, pero nuestro peso tiene mucho que ver con nuestra mente. Lo físico y lo psíquico en este sentido van muy ligados. ¿Y cómo actúan desde la mente para controlar quizá esa ansiedad, el hambre voraz? ¿Cómo? Sobre todo, los psicólogos lo que hacemos es informar, es explicar. Somos comunicadores, como la mayoría de las profesiones, ¿no? Un problema solamente se puede resolver cuando se entiende. Y como lo entendemos mal, como no acabamos de saber qué es lo que está ocurriendo, porque cada vez que intentamos por nuestra cuenta bajar peso, coger peso, entonces lo que ocurre es que cada vez estamos más confundidos. Entonces lo que hacemos es explicar qué está ocurriendo y cómo en estos determinados momentos que nosotros llamamos disfóricos,
de alegría, de tristeza, neutros, y recurrimos sistemáticamente al refrigerador. Usted tiene este libro, Historias de mucho peso, es un libro de testimonios de sus 10 años de experiencia. 20 años de experiencia. ¿Qué es el factor común que ha podido encontrar en sus pacientes? El factor común es, el mensaje de este libro es que una persona por su propia cuenta, por una iniciativa, porque tiene una presión de unos kilitos de más, se autoinflige una dieta, ¿no? Se autoinflige una dieta y empieza jugando con dietas. Esta es la vía al trastorno de la alimentación. Si una persona tiene un sobrepeso de 5, 10, 15 kilos, debe sentarse. No debe ir al primer sitio que encuentre, ni a la primera revista que encuentre, sino que debe entender que tiene que evitar males mayores. Encontrarán en mi libro historias escalofriantes. Bueno, esas historias escalofriantes han llegado jugando. Nadie llega a un final dramático directamente, sino que es un proceso. Muchas personas que me están escuchando llevan 5, 10, 15 años luchando sistemáticamente y haciendo un peregrinaje, centros, para farmacias, no voy a decir nombres, haciendo ayunos con unas latas de melaza, cosas estrambóticas que no tienen ningún sentido. Lo que tiene sentido es una unidad de obesidad. Una unidad que trate su problema. Si su problema fuera oftalmológico, pues tendrían que ir al oculista. Pero como su problema es como tú muy bien has apuntado, un problema psicológico, un problema de adicción o de malos hábitos, en general malos hábitos, entonces esto se debe realizar en un contexto clínico. El hecho de que tengamos un sobrepeso de 5 kilos o 10 kilos no quiere decir que lo tengamos que hacer por nuestra cuenta. Todo el mundo nos gusta jugar a perder peso. Y jugar a perder peso es la vía de entrada al trastorno de alimentación. Doctor, le quería preguntar algo que seguramente tiene que ver también mucho con lo psicológico, ¿no? Porque si estamos, usted ha puesto el ejemplo de problemas visuales, por ejemplo, estamos enfermos, ¿no? Del corazón, pongamos por ejemplo. Nunca se nos ocurriría acudir a la alternativa, iríamos a la sanidad, pública o privada, acudiríamos a un especialista. Porque en las cuestiones de peso parece que lo más seductor es la alternativa. Tal clínica que nadie conoce, tal herboristería que nadie sabe dónde está, tal hierba que uno se encontró y que nadie ha podido conocer, y ese parece ser el gran milagro. ¿Por qué solemos tender a lo más exótico a la hora de perder peso? Te lo voy a explicar. Porque es un negocio que mueve 2.000 millones de euros. ¿Pero qué nos hace a nosotros ir anuales? Porque nos prometen lo que no nos deben prometer, que es un milagro. Entonces, repito, una unidad de obesidad. Yo hace 20 años que estoy en esta especialidad. Soy un psicólogo más de la Clínica Londres. Las unidades de obesidad sirven para reeducar al paciente. Que quede bien claro que todas las dietas, haya dietas de aporte proteico, balón intragástrico, todas las dietas tienen un sentido en un contexto médico. Como el oculista tiene una gama de cristales o de aparatos para reducirla o eliminar la miopía adecuados. O sea, que el problema no está en la dieta, el problema está en el contexto de la dieta. Esto es muy importante. Y luego, repito, porque para mí es lo que podemos hacer nosotros y que no nos puede hacer